una semana más al sillón del streaming. Programa 10, ya llevamos unos cuantos. Y nada, vamos a hablar hoy a ver qué es lo que vemos hoy. Y ahí, con energía, que llega la Spooky Season, una de mis épocas favoritas del año, cuando ya Halloween y las películas y series de terror empiezan a asomar ahí. Qué buena pinta que tiene. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad, de las series que vamos viendo semana a semana en las plataformas de streaming. Luego vamos a hablar de The Old Man, una serie de Disney Plus, de Beer también en Disney Plus, La Maldición del Hombre Lobo también en Disney Plus, y luego El Club de la Medianoche en Netflix. Hoy, sobre todo, vamos a hablar de series, no vamos a hablar ninguna peli en este primer momento, pero luego vamos a hablar de terror. Y ahí sí que vamos a profundizar mucho en lo que son las películas y series de terror. Y bueno, yo tengo bastante ganas a ver qué es lo que nos depara el, el programa. Eh, Buenos días, Kinei, ¿qué tal? Me alegra que estés ahí enganchado. Si luego te quedas para la parte del terror, yo creo que ahí te va a molar. Porque no vamos a hacer sinopsis de películas, sino que vamos a hacer listado y yo creo que va a molar. Vamos a hablar un poquito de la actualidad. Bien, El Señor de los Anillos y el Juego de Tronos iba a decir, siempre me pasa igual, La Casa del Dragón, pues ahí siguen y la verdad es que no llegan a interesarme lo que yo creería que me deberían de interesar. El último de Los Anillos de Poder, pues eso ha sido más me ha enganchado un poco más igual que estos últimos. Pero bueno, ahí están, hay que ver un poco por dónde van a ir tirando y ya veremos, poquito a poco. Pero bueno, que ya queda el último capítulo realmente, así es que a saber. Espero que el último capítulo sí que se hayan dejado ahí los dineros, que no solo haya sido esto un espejismo. También vamos a tener, bueno, la de la Casa del Dragón, pues no estoy llegando a conectar con ella. Vamos a ver también lo que nos deparan los siguientes capítulos. Y tenemos Daredevil en She-Hulk, que la verdad es que lo único que está salvando She-Hulk, ¿qué es lo que no me ha gustado de la aparición de Daredevil? Pues que le han puesto un uniforme tipo Marvel, o sea, tipo Marvel, tipo Iron Man. Y lo guapo que estaba del desarrollo que se estaba haciendo en Netflix, que para mí respetaba mucho la etapa esta de Frank Miller, era que el personaje, vamos, como si te iba con un antifaz negro y unas cuerdas en los puños, que él se iba ahí a reventarse con todo Cristo. Y eso estaba guapísimo, porque salía muy quemado y de repente ya le ves un uniforme, pues eso, tipo héroes de Marvel, que sí, es la marca de Marvel en cuanto al MCU, pero no es el Daredevil que habíamos visto en la serie de Netflix, que realmente era lo mejor. Y cuando salió era de lo mejorcito que tenía Netflix, además. Otra grandísima noticia es que se ha estrenado la tercera temporada de The Girls en Netflix. Aún no la he podido ver, pero ya os digo que es una serie maravillosa. Es de unas chicas de instituto en Irlanda del Norte, Londonderry, y la verdad es que es una pasada, porque ves ese conflicto, pero ves con chicas así, que una es muy chon y la otra es muy tal. Hay como muchos perfiles y está muy guay cómo interactúan las chicas entre ellas. Muy, muy guay. Dejamos ya un poquito la actualidad. Ah, bueno, otra actualidad. Otra noticia de actualidad. Ya se va a rodar la tercera película de Hércules Poirot, con Kenneth Branagh otra vez a los mandos de la película. Para mí, Kenneth Branagh es uno de los dioses del cine, sobre todo por el enorme respeto que tiene por la literatura inglesa. Con William Shakespeare ha demostrado un amor enfermizo, la verdad. Y creo que también lo que ha hecho con Agatha Christie está muy construido desde el respeto y la pasión por la literatura. Con lo cual, a mí esta tercera temporada, en la que además me han dicho que va a estar Tina Fey, con lo cual ya... Yo cuando Tina Fey y Amy Poehler estaban en el Saturday Night Live, eso me pareció una de las etapas doradas de la comedia estadounidense, pero vamos. Tina Fey como directora del Saturday Night Live y Amy Poehler, que estaba por ahí como su segunda fuera, era increíble.
era impresionante. Son las dos unas bestias pardas de la comedia y cuando están juntas es alucinante. En esta no van a estar las dos, pero desde luego que yo creo que Tina Fey o cualquiera de las dos es algo para seguirlas y para disfrutar. Así es que nada, vamos a hablar de la primera de las series que vamos a ver hoy, de Old Man, ya en Disney Plus. Sigo en mi política de no decir Disney Plus porque me toca las narices. En The Old Man, como un protagonista Jeff Bridges, John Lydon y Amy Brenneman. Para mí, de los tres, la gran sorpresa es Amy Brenneman. John Lydon, claro, yo como actor le tengo muchísimo cariño porque hizo una serie en finales de los 90, creo que duró hasta el 2001, que era Cosas de Marcianos. Bueno, el título en España era Cosas de Marciano, cuando aquí en España se ponían unos títulos que eran un completo desastre. Pero sí, y yo creo que también fue la primera vez que vi a Jason Gordon-Levitt, que hacía como de un chaval, que era como el chaval, o que estaba en un cuerpo de un chaval y el alien era como el más viejo de todos, y entonces, claro, el chaval ya te decía, ya no estoy para estas cosas, esto no sé qué y tal, y claro, eso lo decía el más joven, ¿no? Era una serie bastante guay y yo la recuerdo con cariño. No sé cómo habrá envejecido. Sospecho que entre regular, mal. Pero bueno. Y Jeff Bridges, pues ya. Tron, el Gran Lebowski. Es que ha hecho todo el tipo. Pero vamos, que es uno de los grandísimos iconos. También hizo un western con los hermanos Cohen hace relativa. Bueno, yo creo que no era ni 10 años. Pero bueno, es un actor que yo creo que sí que hubo un tiempo que desapareció bastante de las pantallas, porque a mí, yo después del Gran Lebowski ya no lo tengo tan ubicado, porque en los años 80 sí que estaba como muy presente, pero luego ya no tanto. Pero bueno, que me lío. The Old Man, ¿de qué va? Pues un hombre, aparentemente un antiguo agente de la CIA que se retira por medios poco ortodoxos de la CIA y se esconde de ellos, es vuelto a encontrar por la CIA y entonces tiene que huir de ellos, ¿no? Esa es la historia a grandes rasgos. Jeff Bridges es este hombre y John Lithgow es el agente de la CIA que va a ponerse al cargo de la operación para encontrarlo y darle garrotillo. Pues eso, me parece que los tres están bastante guay. Amy Brenneman, también otra grandísima veterana que está muy guay. Pero se me había ido el nombre. Para mí, la revelación de esta serie es Alia Shawkat. Alia me parece que lo hace tremendamente bien. Creo que resuelve, o sea, que es una posición muy difícil estar al lado de todos estos veteranos y aún así ser natural y hacerlo guay, y ella lo consigue. Creo que hace un trabajo estupendo. Sí que es verdad que, claro, al lado de ellos, por ejemplo, John Lithgow y Jeff Bridges hacen como una interpretación muy contenida, muy de que se nota que ella tiene mucho rodaje, pero creo que ella también lo hace bastante bien. Y sobre todo el juego de miradas que entran los dos actores veteranos de comunicar mucho con un simple gesto, una simple presencia, un estar. Y ella creo que está bastante al nivel. Como historia de espía me parece que está bastante bien contada y está muy bien resuelta. Lo que pasa que hay escenas, se le pone a Jeff Bridges en escenas íntimas y yo creo que Jeff Bridges para lo más íntimo que está es para que le examinen la próstata o le cambien un catéter. Con cariño porque es un actor que me encanta, pero joder, ya está mayor, lleva en activo ya desde los 70, finales de los 60, ya lleva mucho rodaje. No sé si ahí se han pasado un poquito. En cualquier caso, una serie diferente, una serie que no parece de Disney, que siempre es de agradecer. Así es que nada, pasamos a la siguiente. Con la anterior me he enrollado un poco de más, lo sé, pero es que es un poco inevitable cuando hablas de actores tan veteranos. Aquí
Sí que es una serie creada por Christopher Storer. Quien no conozca a Christopher es bastante normal, pero digamos que ha sido guionista de muchos especiales de comedia. Ha llegado a trabajar con Bob Burnham en especiales de stand-up. Entonces es un tío que tiene mucha comedia detrás. Él y Joanna Calo son los showrunners de esta serie. ¿Y de Bear de qué va? Pues un chaval muy joven, pero un prestigiosísimo cocinero en Nueva York que se lo rifan los grandes restaurantes y más prestigiosos. Vuelve a su ciudad a hacerse cargo del negocio familiar, que es una tienda de bocatas. Esta tienda se llama The Beard y nada, ahí vamos a ver la interacción. Me ha sorprendido porque la serie es de 30 minutos y sí que es verdad que está en formato de comedia, pero es sumamente intensa desde el punto de vista dramático y de la acción. Tiene muchísima vida detrás. Es muy, o sea, a mí me ha parecido... hay una película en Filmin que también os la recomiendo que se llama Hierve, en inglés Boiling Point, no confundir con la de Jung, que también está rodada en todo un plano secuencia sobre un chef de un restaurante. Y esta, sin ser un plano secuencia, me ha transmitido la misma intensidad. La venden como una serie de comedia, pero a mí me parece que tiene solo el formato, porque ya os digo, la serie es como muy dramática, pero desde un punto de vista muy íntimo. Tiene una cosa muy interesante que la serie, en vez de tener un inicio en el que te va contando la historia de cómo vuelve al pueblo, de cómo tal, hace un corte transversal en un día cualquiera de ese restaurante. Y eso tiene un punto muy interesante, que es como que tú vas descubriendo poco a poco lo que va pasando entre todas las relaciones familiares y entre todos los miembros del equipo, sin que te vengan una introducción, sino que vas a ir poco a poco enterándote de todo y aterrizando en toda la dinámica. A pesar de todo, aunque digo lo de poco a poco, la serie tiene muchísima intensidad, es muy bestia, es algo que te tiene atrapado desde el segundo uno y que no vas a poder dejar de ver. Ya os digo, me interesa mucho esta serie, creo que está rodada desde un punto de vista muy íntimo que me ha interesado muchísimo, con una profundidad de los personajes y una forma de ser que no me parece la típica y me ha encantado. De verdad, si de todo lo que diga hoy os tenéis que quedar con una, quedaos con esta porque merece muchísimo la pena. De hecho, podría estar hablando horas de ella, lo que pasa que al no ser una conversación me parece que es más interesante que la veáis, porque todos los roles de los personajes, todos los roles de cómo interactúan entre ellos están muy bien orquestados, funciona todo muy rápido, es frenética, no... También es verdad que si durara más podría llegar a ser un poco pesada, pero es increíble. En verdad, tiene un pulso y un ritmo que te llama mucho la atención. Y la interpretación de Jeremy Allen White, que es como el que soporta toda la trama, es brutal, de verdad, merece mucho la pena. Pues, a ver, aquí ya empezamos con la Spooky Season, ¿no? Aquí ya empieza a decir, a venir estas películas y series de terror. ¿Qué es lo que me ha pasado? Dentro de... Bueno, el creador es Mike Flanagan junto con Lea Fong, basado en una novela de Christopher Pike. Y básicamente son 7 chavales que están en condiciones terminales. Bueno, 3 7 al final son... Ahí, son una serie de chavales que están en condiciones, en estado terminal, ¿vale? Con cáncer, con diferentes enfermedades. Y lo que tienen es que cada medianoche se juntan para contar una historia de terror. Más o menos terrorífica, más o menos de fantasmas, más o menos de psicópatas, de lo que ellos quieran, ¿no? Así que está bastante, esa parte está bastante guay. Ahí en las historias que cuentan ellos es donde Mike Flanagan yo creo que va a desarrollar todo el potencial. Pero sí que es verdad que no dejan de ser historias cortas que igual se pueden hacer un poquito largas los relatos de ellos y que luego todo lo que han aderezado, la situación en la que están ellos para darle como una trama o un ritmo narrativo a toda esta trama
mezclándolo con una historia de sectas y tal. La historia de sectas a mí llega a un punto en que no me deja de... No, me desconecto de ella. Porque lo veo muy artificial el cómo lo han engranado todo, ¿no? No deja de ser una historia interesante y de que al final va sobre cómo unos adolescentes se enfrentan a su propio duelo, al momento de su propia muerte, a cómo tienen que hacer sus últimas voluntades, a cómo enfrentarse a la mortalidad y cómo se van a relacionar con su familia desde ese punto de vista, ¿no? Desde que su vida se está acabando. También son porque están en cuidados paliativos, con lo cual es que han rechazado luchar contra ese cáncer, ¿no? No se van a someter a más quimioterapia, no se van a someter a nada más, pero ahí están. Entonces, claro, todo ese momento es bastante duro de cómo van a relacionarse entre todos, cómo se enfrentan a la muerte de un miembro del equipo, cómo... Entonces, claro, es ese relato lo importante. Va un poco justo al revés que Misa de Medianoche. Misa de Medianoche iba en una especie de crescendo en la que el último capítulo estallaba todo. En el último capítulo o los dos últimos capítulos estallaba todo. Y aquí con Mike Flanagan me parece que ha pasado de tener una idea súper potente y súper que muy bien aderezada con terror al principio y que poco a poco, conforme vas entendiendo todo, va perdiendo algo de fuelle. En cualquier caso, creo que es bastante guay. Es la versión más adolescente, que nadie la vea esperando un terror puro y duro. Vamos a hablar de la siguiente, que es Werewolf by Night, o La maldición del hombre lobo, como se ha traducido aquí en España. Es un producto muy extraño de primeras, ¿vale? Porque no es un mediometraje, no es una serie, no es una película, o sea, está ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Es como un capítulo largo de una serie, pero que no se continúa. Es que no te da la sensación ni de película. A mí es que es eso, me da una sensación como de serie, de verdad, de capítulo de serie. ¿Y de qué va este especial? Dentro del MCU, ¿vale? Hay unos cazadores de monstruos, muere su líder y se reúnen el resto de cazadores para ver quién va a suceder a ese líder. Para aclarar la sucesión van a tener que cazar a un monstruo. Y quien no consiga sobrevivir esa noche y consiga cazar al monstruo va a ser el sucesor. Teniendo en cuenta esta trama, se presenta como una historia de terror antigua, en blanco y negro, con a veces errores de estos de grano de la película o de que se ha quemado un poco el fotograma, pero nada. Para mí, tanto el blanco y negro como los fallos están un poco... Se nota que es un proceso demasiado digital. Lo he notado demasiado. Sí que es verdad que en películas anteriores, como en lo que he dicho antes de Misa de Medianoche, no deja de notarse que es también digital, pero es como que le ponen muchísimas capas, ¿no? Aquí es como que de repente se han cansado, que no han querido llegar tan lejos en este producto, no lo han querido hacer un blanco y negro tan de aquella época, tan realmente contrastado, forzado, con grano, con eso, con mucho grano, con muchos fallos, con algo de parpadeo de las luces, no lo han forzado tanto. Creo que era una idea bastante potente, creo que Michael Giacchino, que es el compositor de todas las bandas sonoras que hay en Hollywood, o por lo menos de una parte enorme de ellas, se nota que pretende tener muy buenas ideas, pero que al final el MCU le pone un palo en las ruedas. O sea, al final se nota que no puede llegar lo lejos que a él le gustaría llegar. Para mí, Gael García Bernal, pues bueno, está por ahí, pasa por allí. No me ha parecido especialmente interesante. El guion es de Heather Queen y Peter Cameron, basado en una historia de Heather Queen. Y eso, ya os digo, Gael García Bernal pasa por allí. Los demás también me parece que intentan dar un aspecto un poco histriónico, ¿no? Sobreactuado. Gael no intenta algo más contenido, pero es como que no sé, no lo noto desubicado. La que sí que me ha molado mucho es Laura Donnelly, que creo que está muy guay. Creo que ella hace un trabajo de verdad
bastante profundo porque es de estas de que con una mirada te está diciendo a que aún voy, te meto un meco y te reviento. Y lo hace con muy poco gesto, no necesita mucho. Em, Laura Donnelly se parece, o siempre la he encontrado muy parecido con la actriz que hizo Jessica Jones, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Lo acabo de pensar. Laura Donnelly también tiene recientemente una serie que está bastante bien de Nevers en HBO. Por él también me ha logrado Joss Whedon, que parece que hay también un poco de caza de brujas ahora. Bueno, un poco no, que han salido bastantes actrices por este. eh, el remontaje que hizo de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿no? De la Liga de la Justicia, que al final se encargó él de la primera versión de cines y no se llevó muy bien con Wonder Woman y luego también han salido actrices de Buffy, Cazavampiros y de otras series diciendo que igual era un poco brusco de más y bastante boca chancla con las mujeres, claro. Entonces están ahí un poquito a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, en cualquier caso, la propuesta de Michael Giacchino es la que es. Tiene pinta de haber sido una idea que tenía mucho más potencial y que podía haber llegado más lejos, pero se han encontrado contra el muro de los billetes de Disney. Con lo cual, pues bueno, han podido llegar hasta donde han podido. Y vamos a continuar con esto, pero lo vamos a hacer en un tono más relajado. Vamos a hablar un poquito del terror. Y aquí me vais a permitir que haga un poco de reflexión del género de terror. Muchos ya sabréis que es uno de los géneros que a mí más me gustan, pero también me gustaría explicarme el por qué. El género de terror me parece que es el género sobre el que más permeabilizan los shocks, los traumas y los golpes, no solo de los directores, sino de la sociedad. Y ahora os voy a poner muchísimos ejemplos. Agarraos, porque lo que viene va a ser fuerte, ¿eh? Yo voy a coger el aire porque esto va a ser más difícil que explicarle a un judío que tiene gases. En fin. Eh... Bueno, si esto no lo ve nadie, no va a pasar nada. Que lo digo porque cuando me refiero a que permeabiliza o que es como que el género se impregna de los traumas que hay en la sociedad o los grandes movimientos sociales y lo que hace es apropiarse, no apropiarse, sino que cada vez que se produce un gran movimiento social, casi surge un nuevo género que representa en alguna forma ese movimiento social. Y vamos a ver ahora muchísimos ejemplos, incluso desde los comienzos del cine. Por ejemplo, de forma clarísima, en la Primera Guerra Mundial, muchos de los directores de cine que vendrán después salen traumatizados de la Primera Guerra Mundial, de todo lo que han visto morir amigos, han acabado la mitad adictos a las drogas, a la morfina, etcétera. Quien no. Entonces, en Alemania surge un movimiento, claro, además son los grandes derrotados, los culpables, los tal. Surge el movimiento expresionista alemán que se plasma en todas las artes, pero en el cine va a dar grandísimas obras. El gabinete del doctor Caligari de Robert Wiene, Nosferatu y Fausto de Murnau, Metrópolis de Elan, El vampiro de Düsseldorf también de Murnau. Al final van a llevar muchísimas obras. Pero ¿qué son todas estas películas? Son obras muy cercanas al terror. Metrópolis igual también en ciencia ficción, pero son todas obras de terror en las que el expresionismo, la expresión psicológica de sus autores va a estar por encima de todo lo demás, ¿no? Y ahí ya podemos ver cómo el terror, con un Nosferatu tan deformado, con ese juego de las sombras, con esas manos tan alargadas, ¿no? Como
con todo tan marcado, tan demacrado todo, con esos decorados tan contrastados. eh, en el gabinete del doctor Caligari también, ¿no? Cómo las sombras de ojos forman tanto los monstruos, el propio doctor, los asesinatos, la horrible que son los asesinatos, los propios espacios de los decorados tan locos, ¿no? Que sí, efectivamente, como bien dice, apunta Kiney por el chat, poniendo iconos de payasos deformes, pues sí, claro, luego todo esto sería también inspiración de muchas historias, incluida Sid, por supuesto. Y vemos cómo el trauma social ha inspirado en y ha impregnado las películas de terror, haciéndolas que sean un movimiento en el que van a desarrollarse casi todos estos autores, ¿no? Pero no solo esos ejemplos, podernos irnos a otros ejemplos que no son tan generales, pero en los años 70 en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos y otros países, pero en Estados Unidos afecta mucho en el que soldados de Vietnam vuelven a Estados Unidos y los veteranos vuelven bien tocados, y eso también acaba pasando una cosa, que hay un aumento muy grande de la cultura punk y más que de la cultura punk, la violencia sexual también muchas veces por gente muy tocada psicológicamente por todos estos movimientos. Al final, es un propio trauma para la sociedad todo lo que ha pasado con Vietnam, y se va a plasmar en muchos movimientos de exploitation. De hecho, este movimiento también está muy relacionado con el sexploitation. ¿De qué va el Rape and Revenge? Este género, ¿qué va a haber? Hay una víctima, una mujer que es normalmente eso, se abusa de ella y a veces sobrevive, a veces no. Ya va a haber varias variaciones del género, más o menos sobrenaturales también. Y hay una gran brutalidad en todas estas películas. De hecho, están casi muy relacionadas con el slasher americano. Podemos ver películas como La última casa a la izquierda, Perros de paja de La última casa a la izquierda de Wes Craven, Perros de paja de Sam Peckinpah, o una más actual, que es un peliculón, Una joven prometedora de Emerald Fennell. Si no la habéis visto, buena peli. Esa peli en la que se tenía que haber llevado todos los Oscar y no Nomadland, que a mí personalmente no me dijo nada, me pareció aburridísima, muy bonita pero aburridísima. Si me hubieran dicho que era un documental, hubiera dicho, pues oye, les ha salido un documental muy bonito. Como película de ficción no me dijo nada. Todas estas que acabo de mencionar tienen la característica de que la víctima es la mujer, pero los que se vengan son o familiares o gente muy allegada a ella. Mm, pero hay incluso otra subdivisión dentro del Rape and Revenge que es más actual, que ya es un movimiento más asociado al feminismo puro y duro, en el que vamos a ver que es la propia víctima la que se venga de sus agresores. Revenge de Coraline Forgate es la más clara de todas. Una mujer, eso, la agreden y es ella la que va cazando uno a uno todos los que han participado en ello. Pero también está MFA de Natalie Leite, Escupiré sobre tu tumba de Steven Monroe. Al final son películas, ya digo, bastante bestias, muy cercanas al slasher, pero que están más incluidas en este género del rape and revenge porque al final va a ser de esta situación de acuso y venganza, ¿no? Curiosamente, también vamos a tener un ejemplo de esto en el 11S, con el torture porn, lo que se llama. ¿Por qué se llama así? Porque te recreas en la tortura, de forma muy explícita, además. Vamos a tener los ejemplos que para a mí no me terminan de gustar. Hostel de Eli Roth, ¿no? Como el ejemplo más bestia. Wolf Creek de Greg McLean, también como otro ejemplo muy bestia. South de James Wan, como un ejemplo que aún se deja ver bastante bien. Por lo menos está construido con más elegancia y tal. La primera, digo, a partir de ahí ya lo que hicieran ya no es cosa. Yo ya no hablo por las demás porque no. Vi creo que un par más y me dejaron de interesar. Pero bueno, en cualquier caso, que Hostel y Wall Creek son películas muy duras. También está Eden Lake, que es otra peli bastante salvaje.
Pero estos empiezan a surgir después del 11S por esa impotencia ante el dolor y luego también como que salen a raíz también algunas de estas películas de los escándalos que hubo en Guantánamo y todo esto de torturas a presos, torturas sexuales y todo esto, ¿no? Es como que esas historias de todos estos traumas van impregnando y salen ahí en todas estas cosas. O sea que fijaos lo curioso que es cómo estos movimientos van impregnando el género de terror de una forma tan directa. Recientemente también hemos podido ver el resurgir de otro género aparte, que ya ha sido aparte, aunque siempre ha habido alguna película de terror con... Creo que Arde Mississippi y todas estas han plasmado en cierta forma esto, pero no de una forma tan sobrenatural ni de una forma tan directa como el Black Terror. El Black Terror lo inició para mí o de una forma clara, porque luego ha conseguido desarrollar muchas más historias a raíz de esto. Jordan Peele con Déjame salir. Luego tendríamos también la serie Them de Little Marvin, que la podéis ver en Amazon Prime, una serie bastante dura. Ya, yo os digo que todas estas de terror, cuando están tan directamente relacionadas, van a ser bastante duras y muy de trallarte la cabeza. Antebellum de Gerard Bush y Christopher Wren. Estas tres películas tienen muchísimas cosas en común. Si las veis seguidas vais a empezar a ver muchas conexiones, pero al final es como la población negra está muy sometida de alguna forma a los blancos, tanto en poder como en cultura, como en todos los aspectos de la vida, ¿no? Como cómo pueden interaccionar con el resto de la gente y de la población. Sí, sí, son monstruosos. Pero esto también se ha aprovechado como crítica social porque a veces la expansión tan bestia del capitalismo ha llegado a generar cierta resistencia en los autores americanos que también han dicho, espérate, esto no es siempre así. Tenemos a George A. Romero con Los zombies, en el que vamos a hablar de la expansión de la cultura pop al máximo, que va a impregnar la literatura, la música, el cine y todas las artes, ¿no? Las artes, por ejemplo, hay Andy Warhol, ¿no? Y todos estos como artista pop. Y se va a plasmar muchísimo en ¿dónde? En los grandes templos de la cultura pop, los centros comerciales. Esos centros comerciales tan coloridos, tan con tantos estímulos, con tantas cosas que pasan, ¿no? Y George A. Romero nos va a contar en sus películas de zombies que son seres como alineados, que solo tienen un objetivo. Eh, y los protas se van a encerrar en un centro comercial, ¿no? Eso nos dice mucho de la crítica de George R. Romero a la sociedad americana. O sea que precisamente huyes de una población alineada yendo a un centro comercial que es el templo de eso. Entonces ahí, bueno, luego George A. Romero en El amanecer de los muertos, todo esto siempre va a tener otras críticas sociales, aparte del racismo, del clasismo, de todo esto. Él siempre lo va a cuestionar y te lo va a plasmar y te lo va a poner en la cara diciendo, ¿qué pasa? Esto también se va a ver, estas críticas sociales, mucho en Carpenter, ¿no? ¡Hala, qué cantidad de emoji! Con Carpenter se va a ver en películas como Viven, El príncipe de las tinieblas. Bueno, Viven era Day Alive. Es que no me acuerdo. Están vivos. Esa era la traducción. Otras películas que van a hablar mucho de la sociedad del consumo, del terror, de esto. Incluso también la Guerra Fría se va a ver en el terror, con películas como La invasión de los ultracuerpos, en la que uno ya no puede fiarse de quién tiene al lado, no va a saber si es un alien o si es otra persona, ¿no? Eso nos hablaba como de los espías durmientes estos de Rusia, ¿no? Era una metáfora que iba todo esto. Que al final todas estas cosas sociales van metiéndose ahí en estas películas
ya que nos deja mucho margen, porque es una fantasía al final para adultos. El slasher también, que es uno de me apasiona, va a tener también algo muy relacionado con la cultura pop. Van a haber de repente grupos de adolescentes que se van a hacer estrellas musicales, adolescentes que se van a hacer estrellas, hombres y mujeres, de la música, de tal, de no sé qué. ¿Y cómo surge el láser? Pues es adultos matando adolescentes. Eso es Black Christmas, un peliculón de los 70. Siempre que hablo de Black Christmas me refiero a la película de los 70 y una película más o menos actual que eso no es. Pero bueno, que va a estar La Matanza de Texas, que va a estar Halloween, que va a estar Pesadilla en el Street, aunque en Pesadilla en el Street también va un poco por la metáfora de el pecado de los padres lo pagan los hijos, ¿no? Que eso también lo decían como en algunas situaciones económicas de Estados Unidos que se habían tomado por Vietnam, por todo esto y tal, que lo estaban pagando los chavales en ese momento los pecados de los padres, de a quién habían elegido, ¿no? Con Nixon, con toda esta gente. Todo esto está ahí. Y, joder, me he enrollado al final un poco, ¿eh? Este programa está durando más, pero yo creo que está siendo interesante. Lo estoy intentando hacer dinámico dentro de todo lo que estoy contando, que es mucho. Luego, finalmente, dar dos apuntes. Como última gran expresión del género de terror, vamos al terror elevado. Realmente lo llaman terror elevado cuando se refiere a un terror profundamente psicológico. ¿De qué va a hablar este terror? De la salud mental. Va a ser principalmente de la salud mental, de las obsesiones, de tal. Y no va a ser tanto cosas del exterior, sino internas y cómo reaccionamos a ellas. Por eso es bastante más pausado, no es un terror basado en el tren de la bruja, que es como tradicionalmente en las películas de fantasmas, de slasher y tal, se les llama tren de la bruja, porque tú te aventuras en estas películas y es todo susto, 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 aquí aguanto, para que te confíes de que ya no va a haber susto. De repente, un susto el doble de grande, ¿no? Van controlando así las pausas, como en un tren de la bruja, de ahora te pego, ahora te doy un tiempo, te vuelvo a dar un susto, y te preparo para que te creas que te voy a dar, y ahora no. Pues aquí en el terror elevado va a ir todo con un clima más pausado, pero va a ser más asfixiante, ¿vale? Va a ser una profundidad psicológica mayor. Esto, curiosamente, aunque estamos hablándolo ahora, ya tenemos ejemplo en los años 70 también, de como El hombre de mimbre, una película de Robin Hardy, una película británica que recomiendo mucho, porque va a ser como la antesala de Midsommar, pero 50 años antes, que sorprende mucho, ¿no? Como todo es un juego psicológico perverso en El hombre de mimbre. Ahora hay películas tipo It Follow de Robert Mitchell, Hereditary Midsommar de Ari Aster, La bruja y el faro de Robert Eggers. Pero bueno, que también hay ejemplos, Babadook, un terror muy centrado en la maternidad, Madre de Aronofsky. Hay muchísimos ejemplos. De hecho, hay gente que dice que las películas de Jordan Peele, como nosotros, As, ya también está dentro de este género y Déjame salir también. Bueno, yo ahí lo veo muy claro que es del Black Terror, ¿vale? Y aunque sí que es verdad que maneja los códigos del terror elevado en cuanto a las pausas y a su profundidad psicológica, sí que vemos que hay otros patrones que lo pueden poner en un género aparte. Y yo lo veo muy claro. Y por comentar y cerrar ya todo esto, en España, curiosamente, el terror siempre va a estar muy vinculado a la pérdida de identidad de los valores de lo que había sido la España franquista. Y en esa pérdida de identidad de esos valores es donde va a estar mucho del terror, en la alineación que nos hizo la dictadura. Entonces, ¿dónde nos vamos a encontrar esto? Sobre todo en la religión, ¿no? La religión va a ser el gran canalizador del terror y otro lado va a ser el urbanismo que se desató en Madrid y este urbanismo desproporcionado. Que hubo de repente en grandes ciudades sin estar preparados para ellas. Con lo cual nos vamos a encontrar con un terror muy urbano, muy ambientado en pisos, muy ambientado en
comunidades, ¿no? La comunidad de la iglesia, pienso también en REC, de Jaume Balagueró y Paco Plaza, Verónica del propio Paco Plaza también, ¿no? Vamos a tener grandes muestras de terror en ambientes que se basan mucho en la pérdida de la identidad de la religión y de cómo integrarnos en la sociedad, en una sociedad urbana que nos descoloca. Verónica, Mala Seña 32 también va un poco de todo esto. Hay muchas películas que podríamos estar hablando horas y horas de todo esto. En cualquier caso, ya termino con este apunte. La semana que viene recomendaré algunas películas para prepararnos para Halloween. Espero que os haya gustado todo esto, este repaso, que alguna de estas películas os las vayáis a anotar porque son también una buena cantidad de películas. Muchas gracias, Kinei, por estar en el chat, tú como única persona viviente. Y nada, simplemente tengo que decir que a todos los que me veáis por Twitch, por YouTube, TikTok y ya está, porque he tomado la decisión de mantener esas 3 redes sociales. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la semana que viene.